El millonario ocultó su fortuna para buscar una madre para su hijo, y la humilde empleada cambió todo. Dicen que el dinero puede comprarlo todo, menos el amor verdadero. Pero, ¿qué haría un hombre que lo tiene absolutamente todo, salvo lo más importante? Esta historia comienza con un niño llorando en soledad, en un enorme cuarto frío, rodeado de lujos que no pueden abrazarlo por las noches. Y un padre, con el corazón roto, jurando que haría lo que fuera necesario para encontrar a la mujer indicada, no para él, sino para darle a su hijo el cariño que tanto necesitaba. Antes de continuar, suscríbete al canal, porque aquí descubrirás historias que demuestran que detrás de cada lágrima siempre puede esconderse un destino sorprendente. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Esta historia comienza con un niño que llora en silencio en su cuarto, rodeado de juguetes caros y paredes frías que no pueden abrazarlo. Su padre lo escucha desde otro lugar de la mansión, con el corazón apretado, recordando a la mujer que alguna vez llenó ese vacío y que ahora solo vive en su memoria. Ese hombre tiene fortuna, poder y respeto, pero carece de lo único que realmente importa: alguien que le dé cariño sincero a su hijo. Con el tiempo descubrió que todas las mujeres que se acercaban a él buscaban lo mismo: su dinero. Nadie veía al niño, nadie buscaba darle amor. Cansado de esa farsa, decidió desaparecer tras una máscara. Dejaría de ser el millonario adorado y se convertiría en un hombre común, uno más entre los empleados de su propia casa. Solo así descubriría quién realmente tenía bondad en el corazón. La mañana siguiente, nadie lo reconoció. Camisa sencilla, pantalones viejos, mirada humilde. Se presentó como un trabajador nuevo y lo recibieron sin sospechas. Caminó por los pasillos y la vio. Una joven limpiando el suelo, con las manos gastadas, la ropa modesta y los ojos marcados por el cansancio. Un superior la trató con desprecio, pero ella no se quejó. Aceptó la humillación en silencio y siguió trabajando con dignidad. El hombre la observó con atención. Había algo diferente en ella. Una calma que no se quebraba, una fortaleza oculta que no dependía de nada material. Se acercó para ayudarla con un balde pesado, pero justo en ese momento apareció el niño en el pasillo. Su rostro aún mostraba el rastro de lágrimas, pero al verla, por primera vez en mucho tiempo, esbozó una sonrisa. Ese instante lo cambió todo. El padre escondido lo entendió. Tal vez, frente a él, estaba la mujer que podía devolverle la esperanza a su hijo, aunque nadie lo supiera todavía. La sonrisa del niño fue como un rayo de sol que atravesó la oscuridad de aquella mansión. Era pequeña, tímida, casi imperceptible, pero para el padre, oculto bajo la apariencia de un simple trabajador, significó más que cualquier contrato millonario que hubiera firmado en su vida. Llevaba meses viendo a su hijo hundirse en la tristeza, incapaz de recuperarse de la ausencia materna, y nunca había encontrado a nadie que lograra arrancarle una expresión así. Ni las niñeras contratadas, ni las supuestas damas refinadas que lo visitaban. Nadie. Solo esa mujer pobre, cansada, de manos ásperas y mirada noble. El niño se acercó despacio, con la timidez propia de quien ha aprendido a protegerse del mundo. Ella, sorprendida, dejó el balde a un lado y se agachó para estar a su altura. Sin pensarlo, le limpió con suavidad una lágrima que aún corría por su mejilla. El gesto fue tan natural que ni siquiera parecía que hubiera reflexionado antes de hacerlo. Era la reacción instintiva de alguien que conocía el valor de la ternura. ¿Por qué lloras, pequeño?, preguntó con voz dulce, la misma voz que el hombre no había escuchado en esa casa desde que su esposa había partido. El niño no respondió con palabras. Simplemente se abrazó a sus brazos. Ella lo sostuvo con torpeza al principio, como si no recordara la última vez que había tenido a un niño tan cerca. Pero pronto el instinto tomó el control, y lo rodeó con fuerza, acariciándole el cabello. El nuevo trabajador observaba la escena desde unos pasos atrás, con un nudo en la garganta. En su interior, la duda empezaba a mezclarse con la esperanza. Tal vez aquella mujer había atravesado tormentas que la habían hecho fuerte. Tal vez sabía lo que significaba perder, luchar, sobrevivir, y por eso comprendía mejor que nadie la necesidad de un niño de sentirse amado. Horas después, cuando la rutina de la casa parecía volver a la normalidad, él decidió seguir sus pasos. La encontró en el patio trasero, sentada sobre un banco de madera con un trozo de pan envuelto en una servilleta. No almorzaba en el comedor con los demás empleados. Estaba sola, mirando al cielo con una expresión que mezclaba cansancio y resignación. Se atrevió a hablarle,
cuidando cada palabra para no revelar quién era en realidad. Se nota que eres diferente, le dijo, con tono tranquilo. Ella lo miró, desconfiada, como si no estuviera acostumbrada a recibir cumplidos. ¿Diferente? ¿En qué sentido?, preguntó, rompiendo un pedazo de pan. En el sentido de que no solo haces tu trabajo, parece que cargas algo dentro, algo que te obliga a mantenerte de pie. La mujer bajó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, alguien logró atravesar la coraza que había levantado. Cuando la vida te golpea una y otra vez, aprendes a no esperar nada de nadie, susurró. Si me caigo, nadie va a tenderme la mano. Tengo que levantarme sola. El hombre sintió que esas palabras eran un espejo. Él también había aprendido a vivir rodeado de gente interesada, incapaz de confiar en las intenciones de nadie. Pero ella, en su pobreza, había encontrado la manera de seguir adelante con dignidad, sin quejas, sin dobleces. En ese momento apareció de nuevo el niño, corriendo hacia ella con una flor arrancada del jardín. La entregó con una sonrisa tímida. Ella la tomó con gratitud, como si hubiera recibido un tesoro. Gracias, campeón, dijo, y le revolvió el cabello. El padre, oculto en su papel de trabajador, sintió que el corazón le latía con fuerza. Había algo en aquella mujer que lo desarmaba, y lo aterraba al mismo tiempo. Pero entonces, como si el destino no soportara verlos en calma, una voz áspera interrumpió la escena. Era el jefe de personal, que había vuelto a vigilarla. ¿Qué haces perdiendo el tiempo?, rugió. ¿Para eso no te pagamos? ¿Para jugar con flores? La mujer guardó silencio, apretando los labios. El niño se escondió detrás de ella, con miedo. Y el padre, disfrazado, sintió hervir la sangre en sus venas. No podía intervenir sin revelar su verdadera identidad, pero en su interior juró que aquel hombre no se atrevería a humillarla mucho más tiempo. El aire se tensó. El niño comenzó a llorar de nuevo. La mujer trató de calmarlo, aunque su propia voz temblaba. Y el padre, con los puños cerrados, entendió que había llegado el momento de acercarse más a ella. Porque ya no se trataba solo de observar. Era hora de descubrir qué historia escondía aquella joven, y porque el destino había puesto a su hijo sonriendo en sus brazos. El viento de la tarde soplaba fuerte en los jardines de la mansión, como si el destino quisiera arrastrar consigo los secretos que allí se escondían. La joven limpiadora se llevó la flor que el niño le había dado hasta el pecho y la guardó en un bolsillo, como si fuera la cosa más valiosa que había recibido en mucho tiempo. No era una joya, ni un regalo costoso, era un gesto puro, y eso bastaba para conmoverla. El padre disfrazado no apartaba los ojos de ella. Había algo en su forma de sostener esa flor que lo perturbaba, al mismo tiempo, lo atrapaba, como si ese detalle escondiera una verdad que él todavía no comprendía. Esa noche, cuando el niño ya dormía y la mansión reposaba en silencio, la mujer se quedó un poco más de lo debido, fregando el suelo de los pasillos que ya estaban limpios. El hombre, fingiendo todavía ser un empleado cualquiera, se le acercó con cautela. La observó de cerca. Su piel mostraba señales de cansancio. Sus manos estaban curtidas por los químicos de la limpieza, y sus ojos, aunque firmes, guardaban un brillo de tristeza que delataba cicatrices invisibles. ¿Nunca descansas?, preguntó él, como si buscara abrir un espacio de conversación. Ella lo miró por encima del hombro, sorprendida de que alguien le hablara con interés. Cuando no tienes nada, descansar es un lujo, respondió, secando el sudor de su frente. El silencio se alargó, y entonces, él notó como la mujer, sin darse cuenta, había dejado escapar una pequeña lágrima que cayó sobre el suelo recién fregado. Rápidamente la limpió con la manga, como si no quisiera que nadie la viera vulnerable. ¿Quién te hizo tanto daño?, se atrevió a preguntar, con voz baja. La mujer se quedó quieta, como si aquellas palabras hubieran abierto una herida enterrada. Con un suspiro profundo, comenzó a hablar en un tono casi confesional. Antes tenía una vida diferente. Una familia, un hogar, sueños. Pero todo se desmoronó. Mi padre murió cuando yo era niña, y mi madre hizo lo que pudo para criarme. Cuando ella enfermó, gastamos lo poco que teníamos en medicinas. Yo trabajaba de sol a sol, pero no alcanzaba. Al final, la perdí también, y desde entonces, aprendí a sobrevivir sola. Su voz se quebró, pero inmediatamente se recompuso. No espero nada de nadie. La vida me enseñó que esperar solo trae decepción. El hombre la escuchaba en silencio, pero dentro de sí las palabras retumbaban con fuerza. Había conocido muchas mujeres ricas,
sofisticadas, acostumbradas a las comodidades, pero ninguna con esa fuerza en la mirada, con esa resiliencia marcada en la piel. Allí, frente a él, no había una mujer común, había una sobreviviente. De pronto, un ruido interrumpió la conversación. Era el jefe de personal nuevamente, que había estado vigilando. ¿Qué haces aquí parada hablando? ¿Crees que te pago para charlar? Rugió con desdén, acercándose con pasos pesados. La mujer se encogió, como si estuviera acostumbrada a recibir humillaciones. Discúlpeme, ya termino, dijo ella, bajando la cabeza. El padre disfrazado apretó los dientes, furioso por dentro. No tienes derecho a tratarla así, murmuró, pero lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. Ella le lanzó una mirada rápida, como si no entendiera por qué alguien se arriesgaría a defenderla. Y en sus ojos apareció un destello de gratitud. Cuando el jefe de personal se marchó, ella retomó la limpieza en silencio, pero mientras pasaba el trapo, murmuró casi sin querer. No vale la pena responder. Aquí uno aprende que, si levantas la voz, lo único que consigues es perder el trabajo. Y el trabajo es lo único que me queda. El hombre sintió un peso en el pecho. Había creído que con su dinero podía resolver cualquier cosa, pero al verla entendió que había luchas invisibles que el dinero nunca había podido comprar. Dignidad, valor, bondad. Al día siguiente, mientras los primeros rayos del sol iluminaban la mansión, el niño volvió a buscarla. Esta vez, llevaba un dibujo mal hecho en un papel. Era él con una mujer de cabello largo, tomada de su mano. ¿Eres tú?, preguntó la limpiadora, conmovida. El niño asintió, y en ese instante se abrazó a su pierna con fuerza. Ella lo levantó y lo sostuvo, sin saber que, en los ojos del padre oculto, esa imagen era como un cuchillo. Su hijo acababa de elegir, sin palabras, quien quería que fuera su madre. El rumor corrió como un veneno silencioso entre los pasillos de la mansión. La trabajadora que había visto a la joven abrazando al niño no tardó en exagerar la escena. En su versión, aquella limpiadora pobre estaba intentando ganarse el cariño del heredero con intenciones ocultas, buscando un beneficio que no le correspondía. El jefe de personal escuchó la historia con una sonrisa torcida. Cualquier excusa le venía bien para humillarla y reafirmar su poder sobre los empleados. Al día siguiente, la tensión se respiraba en el aire. Durante el desayuno de los trabajadores, ella sintió como las miradas se clavaban sobre su espalda. Susurraban a sus espaldas, se reían en voz baja, y algunos incluso le apartaban la silla para que no se sentara cerca. Fingió no escuchar, pero en el fondo las palabras la desgarraban. Aún así, mantuvo la cabeza erguida, porque sabía que si mostraba debilidad, ellos ganarían. El niño, ajeno a las habladurías, la buscó en cuanto la vio. Corrió hacia ella con los brazos abiertos, riendo por primera vez en mucho tiempo. Esa risa resonó como música en los pasillos, y aunque a ella le temblaba el corazón de miedo por lo que pudiera pasar, no pudo evitar levantarlo y abrazarlo con fuerza. Fue entonces cuando la voz del jefe de personal cortó el aire como un látigo. «Suéltelo ahora mismo», gritó, haciendo que todos los presentes se giraran. El niño se encogió de miedo y escondió el rostro en el cuello de la mujer. Ella lo sostuvo, confundida y aterrada, mientras el hombre se acercaba con pasos pesados. «¿Quién te crees para tocar al hijo de tu patrón? ¿Acaso crees que eres de su familia?» Su tono estaba cargado de veneno y burla. Ella intentó explicar, pero las palabras se atoraban en su garganta. «Yo solo lo calmaba». «Mentira», interrumpió él, con una carcajada cruel. «Todos aquí saben lo que quieres. Te aprovechas de la compasión del niño para ganar terreno. ¿Piensas que puedes salir de la miseria jugando a ser madre?» El silencio cayó como una losa sobre la sala. Algunos empleados bajaron la vista, otros sonrieron con malicia. Nadie salió en su defensa. Nadie, excepto el supuesto trabajador nuevo que observaba la escena desde una esquina. El corazón del millonario disfrazado ardía de rabia, y tuvo que contenerse para no desenmascararse en ese mismo instante. El niño, entre sollozos, habló con valentía inesperada. «No le grites. Ella es buena. Yo quiero que se quede conmigo». Las palabras de pequeño hicieron eco en el salón, dejando a todos mudos. El jefe de personal palideció de rabia, pero sonrió con malicia para recuperar el control. «Escucha bien, muchacho», dijo señalando a la mujer. «Esta persona no es tu madre. Es solo una sirvienta. Y las sirvientas no tienen derecho a soñar». El niño rompió a llorar con más fuerza,
abrazando a la mujer, mientras ella contenía las lágrimas, tragándose la humillación. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por la impotencia de no poder gritar la verdad. Que no buscaba nada, que no esperaba nada, que solo había actuado con ternura porque ese niño se lo había pedido con su mirada. Esa noche, en el cuarto pequeño que compartía con otras empleadas, se tumbó en su cama y miró al techo, luchando por no derrumbarse. Recordó las palabras crueles del jefe y el dolor en los ojos del niño. Apretó el puño contra el pecho. No voy a rendirme, susurró para sí misma. No van a arrebatarme lo poco que me queda, mi dignidad. Mientras tanto, en otra ala de la mansión, el padre disfrazado estaba de pie frente a la ventana, igual que en tantas otras noches. Pero esa vez, la rabia le quemaba las entrañas. Había presenciado la humillación y había sentido cada palabra como una puñalada. Se juró a sí mismo que no volvería a permitir que alguien la tratara de esa manera. Ella no lo sabía, pero él ya había empezado a tomar decisiones que cambiarían el rumbo de todo. El sol aún no había terminado de salir cuando los pasillos de la mansión ya hervían de murmullos. El jefe de personal, con una sonrisa venenosa, había preparado un plan para deshacerse de la joven limpiadora. No soportaba verla ganarse la simpatía del niño, ni mucho menos que ese pequeño hubiera tenido la osadía de desafiarlo delante de todos para defenderla. En su mente retorcida, no era más que una intrusa que debía ser expulsada antes de que causara más problemas. Su estrategia era simple y cruel: acusarla de robo. Bastaba con colocar un objeto valioso entre sus pertenencias y luego descubrirlo frente a todos para destrozar su reputación. Nadie dudaría de la palabra de un hombre con poder en la casa, y menos aún cuando la acusada era solo una sirvienta pobre, sin voz ni respaldo. Mientras tanto, ella se levantaba en su pequeño cuarto con los ojos hinchados por el llanto de la noche anterior. Sin embargo, al mirarse al espejo roto junto a la cama, repitió para sí misma las mismas palabras de siempre. Resiste. No te dejes vencer. Ese día trabajó con más empeño que nunca. Quería demostrar que, pese a los chismes, su lugar lo había ganado con esfuerzo. El niño, al verla en los pasillos, corrió a abrazarla de nuevo, pero ella se agachó y lo acarició con cautela, consciente de que cada gesto era observado. No quería darle más motivos al jefe de personal para atacarla. Lo que no sabía era que la trampa ya estaba en marcha. Una caja de joyas pequeñas, pertenecientes a la difunta esposa del dueño, había sido tomada del almacén y escondida entre los baldes de limpieza de la joven. Cuando terminara su turno, alguien casualmente revisaría sus cosas y encontraría allí el supuesto botín. El padre disfrazado comenzó a notar movimientos extraños. Había visto a uno de los trabajadores colar la caja entre los utensilios de ella, y aunque no podía intervenir directamente sin levantar sospechas, la rabia lo consumía. Esa misma tarde, decidió seguir de cerca cada paso. Cuando la joven terminó sus labores, el jefe de personal se acercó con voz teatral, reuniendo a varios empleados alrededor. Antes de que te vayas, dijo con falsa cordialidad, debemos hacer una pequeña revisión. Ya sabes, por seguridad. Ella lo miró confundida, sin entender por qué la señalaban solo a ella. Con manos temblorosas, permitió que revisaran su balde. Y allí estaba, la caja de joyas. El murmullo se convirtió en un rugido. Todos la miraban con desprecio, como si de repente su pobreza confirmara la culpabilidad. Aquí está la prueba, exclamó el jefe con una sonrisa victoriosa. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas, pero no de culpa, sino de impotencia. Yo no he tomado nada. Juro por mi madre muerta que jamás tocaría a algo que no me pertenece. El jefe de personal rió con crueldad. Eso dicen todos los ladrones. Y tú, precisamente tú, eras la que más motivos tenía para robar. ¿Acaso creíste que podrías disfrazar tu ambición con esa cara de pobrecita inocente? El niño, que había aparecido sin que nadie lo notara, corrió hacia ella y se aferró a su pierna, llorando. Ella no robó nada. Ella es buena. Gritaba con desesperación. La escena fue un caos. Algunos empleados fingían indignación, otros susurraban que ya lo sospechaban, y unos pocos bajaban la vista, incapaces de soportar la injusticia que presenciaban. En medio del tumulto, el supuesto trabajador nuevo se adelantó. ¿No creen que es demasiada coincidencia?, dijo con voz firme. Una caja de joyas perdida aparece, justamente, entre las cosas de la persona más débil de esta casa. ¿No es conveniente? Todos lo miraron sorprendidos. El jefe de personal frunció el ceño,
molesto por la osadía de alguien que se suponía inferior. ¿Y tú quién eres para cuestionar mis decisiones? Escupió con rabia. El hombre disfrazado lo sostuvo con la mirada, y por un instante su verdadera autoridad pareció atravesar su fachada. Pero se contuvo. No podía revelar todavía quién era. Soy alguien que no tolera las injusticias, respondió. El silencio se hizo pesado. La joven, con lágrimas cayendo por su rostro, entendió que ese desconocido estaba arriesgando su propia seguridad solo para defenderla. Nadie lo había hecho antes. El jefe de personal, herido en su orgullo, lanzó una amenaza. Si tanto la defiendes, entonces caerás junto con ella. Mañana mismo le daré parte al verdadero dueño de esta casa. Y cuando eso ocurra, ninguno de ustedes volverá a pisar estos pasillos. Lo que nadie sabía era que el dueño de la casa no estaba lejos, y que la venganza por tanta humillación estaba más cerca de lo que todos imaginaban. La noche cayó sobre la mansión como un manto de sombras cargadas de tensión. La joven limpiadora permanecía en su pequeño cuarto, sentada en la cama dura, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. El eco de la acusación aún retumbaba en su cabeza. Ladrona. Aquella palabra la hería más que cualquier golpe físico, porque la reducía a lo que siempre había temido que los demás pensaran de ella. Una mujer sin valor, sin honra, condenada a la desconfianza por ser pobre. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas, pero no eran solo de dolor, eran de impotencia. Ella sabía que decir la verdad no era suficiente en un mundo que ya había decidido verla como culpable. El niño, escondido detrás de una puerta entreabierta, la observaba con ojos grandes y húmedos. No entendía del todo lo que había pasado, pero sabía que aquella mujer no era una ladrona. En su inocencia, la veía como la única persona que había llenado su vacío en los últimos meses. Tomó coraje, se acercó en silencio y se subió a la cama junto a ella. Sin decir nada, apoyó su cabecita en el regazo de la mujer. Ella, sorprendida, se quedó inmóvil por un instante, y luego le acarició el cabello. En ese gesto encontró una paz que hacía tiempo había olvidado. En otra parte de la mansión, el padre disfrazado daba vueltas por su habitación secreta, con los nervios encendidos. No soportaba la injusticia que se había cometido. Había estado a punto de quitarse la máscara, de gritar la verdad y destruir al jefe de personal frente a todos. Pero no lo hizo. Algo le decía que aún no era el momento. Sin embargo, comprendió que debía actuar con astucia, proteger a la mujer sin revelar su identidad. Esa madrugada, se levantó decidido. Caminó en silencio hasta el despacho donde se guardaban los registros de la casa. Abrió cajones, revisó documentos, hasta encontrar lo que buscaba: las llaves del almacén donde se guardaban las pertenencias antiguas de su difunta esposa. El corazón le dio un vuelco cuando comprobó que faltaba un registro de entrada. La caja de joyas no había desaparecido sola. Alguien había manipulado los libros para cubrir el robo inicial. Y no tenía dudas de quién era. Al día siguiente, la tensión se hizo insoportable. El jefe de personal reunió a todos los empleados en el gran salón. Con voz solemne, anunció que presentaría el caso al dueño de la mansión y que la mujer sería despedida con deshonra. El murmullo entre los trabajadores creció, y la mayoría parecía estar de acuerdo. Algunos, con sonrisas de triunfo, como si disfrutaran verla caer. Otros, incómodos, bajaban la vista para no cruzar miradas. La joven estaba allí, con el rostro pálido, sosteniendo la dignidad como podía. No lloraba, no suplicaba. Solo permanecía firme, aunque por dentro sentía que el suelo se abría bajo sus pies. El niño intentaba acercarse a ella, pero lo retenían dos niñeras. Gritaba su nombre, pataleaba, rogaba que no la echaran. Su voz atravesaba los corazones, pero no bastaba para detener la farsa. Entonces, el supuesto trabajador nuevo dio un paso al frente. Su mirada era intensa, y aunque su ropa era humilde, su postura transmitía una autoridad que nadie podía ignorar. Antes de condenar a alguien inocente, dijo, con voz clara que resonó en todo el salón, deberían escuchar todas las pruebas. El jefe de personal lo miró con desprecio. ¿Pruebas? Escupió, riéndose. La caja estaba entre sus cosas. ¿Qué más pruebas necesitas? El hombre disfrazado sostuvo la mirada, y con calma sacó de su bolsillo un cuaderno de registros. Lo alzó frente a todos. Esto, anunció. Aquí está el libro del almacén. Y aquí, justo la página correspondiente, alguien alteró la entrada de las joyas.
Una caja como esa no desaparece sin dejar rastro, a menos que alguien con acceso directo quisiera que desapareciera. El silencio se volvió un cuchillo en la sala. Todos comenzaron a murmurar, mientras el jefe de personal empalidecía. Su plan perfecto empezaba a tambalear. La joven abrió los ojos con incredulidad. Nunca nadie había levantado la voz por ella, mucho menos arriesgando su propia posición. El niño gritó de alegría, como si por fin alguien hubiera escuchado su desesperación. Pero el jefe de personal no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Con los labios temblando de furia, señaló al supuesto trabajador. Tú no eres nadie aquí. No tienes derecho a meterte en asuntos que no entiendes. El hombre se acercó despacio, hasta quedar frente a él. El ambiente se volvió pesado, como si cada segundo estuviera cargado de electricidad. Su voz bajó, pero cada palabra se sintió como un trueno. Soy alguien que no va a permitir que sigas pisoteando a los más débiles. El jefe de personal retrocedió un paso, desconcertado por aquella fuerza invisible. El disfraz seguía en pie, pero por primera vez, los demás empleados comenzaron a sospechar que aquel nuevo trabajador no era quien decía ser. La joven estaba a punto de ser despedida, pero ahora había una grieta en la mentira. Sin embargo, el jefe de personal preparaba un golpe aún más cruel. Usaría la presencia del propio dueño de la mansión para desenmascarar al impostor. Lo que no sabía es que al hacerlo, sería él mismo quien quedaría expuesto frente a todos. El amanecer trajo consigo una tormenta invisible que ya se gestaba en la mansión. El jefe de personal, herido en su orgullo y con la reputación tambaleando, decidió dar un paso audaz. Ordenó a todos los trabajadores reunirse en el gran comedor al mediodía, porque, según él, había llegado la hora de que el verdadero dueño de la casa decidiera el destino de la joven acusada. Su voz retumbó en cada rincón con la autoridad de quien todavía se sentía intocable. Los empleados, ansiosos de espectáculo, comenzaron a susurrar con morbo. Para ellos, el desenlace ya estaba escrito. La pobre mujer sería arrojada a la calle bajo el sello de ladrona, y nunca más encontraría trabajo en otra casa de renombre. Algunos incluso hablaban de que podrían entregarla a la policía, lo cual la hundiría aún más en la desgracia. Nadie parecía preguntarse si era verdad o mentira. Para la mayoría, la pobreza siempre era sinónimo de culpa. Ella, en su cuarto estrecho, se preparaba para lo peor. Sabía que su palabra no valía nada frente al poder del jefe. Tenía miedo, sí, pero también una dignidad férrea que la mantenía de pie. Mientras doblaba con cuidado su ropa gastada, como si presintiera que tendría que abandonar el lugar en cualquier momento, recordó las últimas palabras de su madre antes de morir. Nunca permitas que te arranquen la honestidad. Es lo único que nadie puede quitarte. Esa frase la acompañaba como un amuleto invisible. En otra ala de la casa, el supuesto trabajador nuevo, el millonario en secreto, observaba los preparativos. Había llegado al límite de lo soportable. Ver cómo aquella mujer luchaba con entereza contra una avalancha de injusticias removía en él recuerdos dolorosos. Las veces que había confiado en alguien y había terminado traicionado. Las noches en las que su hijo lloraba solo sin una madre que lo consolara. Su corazón ardía con un deseo feroz de protegerla, pero todavía debía esperar el momento justo. Si se revelaba antes de tiempo, todo el plan de desenmascarar la falsedad y la hipocresía que lo rodeaban se vendría abajo. El mediodía llegó. El gran comedor estaba repleto de empleados, cada uno expectante. El jefe de personal entró con pasos teatrales, arrastrando a la joven al centro del salón. Ella mantenía la cabeza erguida, aunque por dentro la vergüenza la consumía. A su lado, el niño forcejeaba con las niñeras para liberarse, desesperado por llegar hasta ella. Hoy, anunció el jefe de personal, con voz engolada, el dueño de esta casa decidirá qué hacer con esta mujer, sorprendida robando las joyas más preciadas de la familia. Los murmullos llenaron la sala, como una ola que crecía. La joven respiraba hondo, preparándose para escuchar su sentencia. El niño gritaba y lloraba, pero sus palabras quedaban ahogadas en el bullicio. Fue entonces cuando el supuesto trabajador dio un paso al frente. Todos lo miraron extrañados, preguntándose por qué alguien tan insignificante se atrevía a interrumpir. Su mirada, sin embargo, tenía un fuego que silenciaba incluso los cuchicheos. ¿El dueño de esta mansión?, preguntó, con calma. Sí, respondió el jefe de personal, levantando la barbilla. Y cuando llegue, esta mujer quedará marcada para siempre como ladrona. El hombre disfrazado sonrió apenas, con una calma peligrosa.
El dueño ya está aquí. El silencio que cayó fue absoluto. Nadie entendió de inmediato. La joven lo miró confundida. El niño abrió los ojos con sorpresa, y el jefe de personal palideció. El supuesto trabajador avanzó hasta el centro del salón, se quitó la gorra que llevaba para cubrirse y alzó la voz con autoridad. Yo soy el dueño de esta casa. El impacto fue brutal. Los empleados se miraron unos a otros, incrédulos. Algunos cayeron de rodillas por reflejo, otros retrocedieron aterrados. El niño rompió en una sonrisa que iluminó su rostro, corrió hacia su padre y se abrazó a su pierna. La joven, en cambio, se quedó petrificada, incapaz de procesar lo que ocurría. El jefe de personal, rojo de furia y miedo, tartamudeó. No, no puede ser, esto es un engaño. Pero el millonario lo miró fijamente, y con voz grave dijo, el único engaño aquí es el tuyo. Yo mismo vi cómo las joyas fueron colocadas en las pertenencias de esta mujer. Tú la usaste como chivo expiatorio para ocultar tu corrupción. El murmullo se convirtió en un rugido de escándalo. Algunos empleados que antes habían reído ahora bajaban la cabeza avergonzados. El jefe intentó hablar, pero su voz se quebró. No, yo solo Querías humillarla, lo interrumpió el millonario, porque no soportabas ver bondad donde solo conoces miseria. El ambiente estaba cargado, los ojos de todos se clavaban en el jefe de personal, y la joven, aún temblando, entendió al fin quién era ese hombre que había estado a su lado. El millonario, disfrazado de humilde, había descendido de su pedestal para poner a prueba a todos, y ella había sido la única que había mostrado un corazón puro. El eco de la revelación aún retumbaba en las paredes de la mansión. El murmullo de los empleados se confundía con el latido acelerado de los corazones. El millonario ya no era el trabajador humilde que todos habían creído ver. Era el dueño, el hombre poderoso que muchos temían y otros adulaban. El niño seguía abrazado a su pierna, feliz, mientras la joven limpiadora lo miraba con una mezcla de desconcierto, incredulidad y, sobre todo, desconfianza. El jefe de personal, enrojecido de vergüenza, cayó de rodillas, suplicando clemencia. Señor, no fue mi intención. El millonario lo interrumpió con un gesto seco de la mano. Su voz resonó como un trueno. Tu intención fue humillar a una inocente y usar a mi hijo como un peón en tu juego sucio. No mereces seguir ni un día más en esta casa. El silencio que siguió fue brutal. 2 guardias de confianza entraron y se llevaron al jefe de personal entre gritos de desesperación. Los demás empleados observaban atónitos. Algunos murmuraban entre dientes, otros se apresuraban a jurar que nunca habían creído en la acusación contra la joven. Hipocresía pura. La atmósfera se volvió pesada, sofocante. Ella, en medio del salón, permanecía de pie, con la flor marchita del niño aún guardada en su bolsillo. Sentía que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Primero había sido humillada como ladrona. Ahora descubría que aquel hombre que había confiado en ella, que había compartido palabras sinceras en la penumbra, no era quien decía ser. Lo miró directamente a los ojos, y su voz, aunque temblorosa, cortó el aire. ¿Por qué me mentiste? El niño, confundido, la soltó lentamente y miró a su padre. El millonario respiró hondo. Sabía que esa pregunta era inevitable. No te mentí por maldad, respondió. Me disfracé porque estaba cansado de la falsedad. Necesitaba ver quién era capaz de amar sin mirar la riqueza. Y tú fuiste la única que mostró bondad de verdad. Las palabras flotaron en el aire, pero no trajeron alivio. Al contrario, a la joven la atravesó un dolor extraño. Ella había sentido algo diferente en él. Lo había visto como alguien que entendía su miseria, que estaba a su altura. Y ahora descubría que en realidad siempre había estado por encima, mirándola desde otro mundo. Entonces, todo este tiempo solo fui parte de tu prueba, dijo con un nudo en la garganta. Él intentó acercarse, pero ella retrocedió un paso. Sus ojos, llenos de lágrimas, eran más duros que nunca. No soy un experimento, señor, escupió la última palabra con rabia contenida. Yo ya he sufrido demasiado como para que jueguen con mi vida de esa manera. El niño corrió a abrazarla, intentando unirlos con su inocencia. No te vayas, por favor, rogó con voz quebrada. La mujer lo acarició con ternura, pero su mirada permanecía fija en el millonario, cargada de reproche. En ese instante, él comprendió que había ganado una batalla contra la hipocresía de la mansión, pero había perdido algo más valioso,
su confianza. El salón se vació lentamente, pero el peso de las palabras quedó suspendido en el aire. Esa noche, la joven regresó a su cuarto y lloró en silencio. No por las acusaciones, ni por las humillaciones, sino por la decepción de haber creído en alguien que resultó ser tan inalcanzable como todos los demás. El millonario, en su despacho, bebía vino sin saborearlo. La victoria sabía amarga. Había revelado su poder. Había expulsado a los corruptos, pero la mujer que había encendido una chispa en su corazón ahora lo miraba como un extraño. Golpeó el escritorio con rabia, odiándose por haber esperado demasiado para mostrar la verdad. Al día siguiente, la joven empacaría sus pocas pertenencias para irse de la mansión. Lo que nadie sabía es que su partida no solo rompería el corazón del niño, sino que también despertaría enemigos ocultos que aprovecharían su ausencia para atacar. El verdadero peligro apenas estaba por comenzar. El amanecer trajo un silencio extraño a la mansión, como si las paredes mismas contuvieran la respiración ante lo que estaba por ocurrir. En un pequeño cuarto apartado, la joven limpiadora doblaba cuidadosamente sus pocas pertenencias y las guardaba en una bolsa vieja. Cada movimiento era lento, cargado de una tristeza resignada. La noche anterior no había dormido. Había llorado en silencio, no por miedo al futuro, sino por la herida invisible que le había dejado la mentira. Había confiado en aquel hombre porque lo creyó igual a ella, alguien que entendía lo que era cargar con el peso de la vida. Descubrir que era el dueño, el poderoso, la había destrozado. El niño apareció en la puerta con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Te vas?, preguntó con la voz quebrada. Ella se agachó para quedar a su altura, acariciándole el rostro. Tengo que hacerlo. Este lugar no es para mí. El pequeño negó con la cabeza, desesperado, abrazándola con todas sus fuerzas. No, no te vayas. No me dejes solo otra vez. Su grito atravesó el corazón de la mujer, pero también llegó hasta el despacho donde Millonario bebía café sin probarlo. Al escuchar los sollozos de su hijo, se levantó y corrió hacia el cuarto. Al llegar, vio la escena, el niño aferrado a ella como si su vida dependiera de ello, y la joven con lágrimas contenidas en los ojos. «Déjalo venir conmigo», pidió el pequeño, suplicando. «Ella sí me quiere de verdad». El millonario sintió un nudo en la garganta. Había luchado contra la falsedad de todos. Había creado un disfraz para encontrar bondad, y cuando la halló, la había perdido por su propio engaño. «No puedes irte así», dijo él con voz grave, mirando a la mujer. «Mi hijo te necesita, y yo también». Ella lo enfrentó con la mirada, firme. «Él necesita amor, no dinero. Y yo no puedo confiar en un hombre que juega a esconderse. Me mentiste, y mi vida ya tiene suficientes cicatrices como para añadir otra». El silencio fue interrumpido por un ruido fuerte en la entrada de la mansión. Voces alteradas, pasos apresurados, un guardia que entraba corriendo. «Señor», gritó agitado, «hemos sido atacados en los establos. Alguien intentó incendiar los depósitos». La tensión explotó en un segundo. Todos corrieron hacia afuera. El humo se levantaba en el aire, y varios empleados trataban de apagar las llamas con cubetas de agua. El millonario apretó los dientes. No era un accidente, lo sabía. Alguien estaba aprovechando el caos interno para destruirlo. En medio del tumulto, el niño se aferraba a la joven, temblando. Ella lo abrazaba con fuerza, como si pudiera protegerlo del fuego y del mundo. El millonario los miró, y en ese instante comprendió algo aterrador. Quien había intentado culparla con la caja de joyas no era solo el jefe de personal. Había alguien más, alguien oculto, que tenía motivos más oscuros y que ahora había dado su primer golpe. La mujer, jadeante, preguntó con miedo. ¿Quién querría hacerle esto? Él la miró con seriedad, con un brillo sombrío en los ojos. Alguien que no soporta que haya personas en esta casa con más valor que él. Alguien que está dispuesto a destruirlo todo, incluso a ustedes. El incendio fue controlado, pero el mensaje era claro. Aquello apenas comenzaba. Esa noche nadie durmió. El niño se negó a separarse de la joven, y ella, por más que quisiera marcharse, se quedó a su lado para calmarlo. El millonario los observaba desde la puerta, con el corazón desgarrado. Había deseado encontrar a alguien capaz de darle un nuevo futuro a su hijo, pero lo que había hallado era mucho más. Una mujer con la fortaleza de enfrentar cualquier tormenta. Al amanecer, una carta anónima apareció bajo la puerta del despacho del millonario. En ella, una amenaza escrita con letras firmes. Si ella no se va de esta casa,
El próximo incendio no será en los establos, será en el cuarto donde duerme tu hijo. El amanecer llegó con un peso insoportable. La carta anónima reposaba sobre el escritorio del millonario, y sus palabras parecían arder más que las brasas apagadas de los establos. Si ella no se va de esta casa, el próximo incendio será en el cuarto donde duerme tu hijo. Aquellas letras no solo eran una amenaza, eran un puñal directo a lo más sagrado de su vida. El millonario apretó la carta con rabia, arrugándola hasta casi desgarrarla. Su mente era un torbellino. ¿Quién podía odiar tanto a una mujer pobre e inocente? ¿Quién se atrevía a usar a su hijo como moneda de intimidación? Había enemigos en su mundo de negocios. Sí, hombres poderosos y corruptos que soñaban con verlo caer. Pero lo que más lo perturbaba era que esa amenaza había nacido dentro de su propia casa. Solo alguien con acceso a la mansión podía haberla dejado en su despacho sin ser visto. Mientras tanto, la joven limpiadora intentaba aparentar normalidad. Seguía con sus labores, aunque cada movimiento era observado con recelo por los demás empleados. Los rumores no se habían apagado, y muchos aún la miraban con desconfianza, convencidos de que era una mala influencia para el niño. Ella lo sabía, lo sentía en cada mirada, pero decidió permanecer al lado del pequeño porque era el único que la necesitaba. Esa certeza era más fuerte que cualquier miedo. El niño no se separaba de ella ni un instante. Jugaba a su lado, reía cuando ella lo hacía, y hasta dormía tranquilo cuando sentía sus manos acariciándole la frente. El millonario los observaba desde lejos, con el corazón dividido entre el amor creciente y el miedo atroz. La amenaza lo obligaba a tomar una decisión. Protegerlo significaba enfrentarse no solo a sus enemigos, sino también al riesgo de perderla para siempre. Esa tarde, decidió hablar con ella en privado. La encontró en el jardín, recogiendo hojas secas, con el cabello suelto agitándose bajo la brisa. «Necesito que me escuches», dijo con voz grave. Ella lo miró con cautela, aún herida por la revelación de su identidad. «¿Qué más secretos me vas a contar?», respondió, con un tono frío. Él sacó la carta arrugada de su bolsillo y se la entregó. Al leerla, la mujer palideció. El papel temblaba entre sus dedos. «¿Amenazan al niño? ¿Por mí?», preguntó, con los ojos llenos de angustia. El millonario asintió. «Quieren que te vayas. Y si no lo haces, intentarán dañarlo». Ella cerró los ojos, luchando contra la tormenta en su pecho. No podía permitir que el niño pagara por su presencia. No podía ser la causa de su sufrimiento. «Entonces me iré», susurró, casi para sí misma. «No», la interrumpió él, con un paso adelante. «Eso es lo que quieren, que te rindas, que desaparezcas. No pienso permitirlo». Ella lo miró fijamente. «¿Y qué vas a hacer? ¿Pelear contra fantasmas? No sabes quién está detrás de esto. Y si se atreven a amenazar a tu hijo, significa que no tienen límites». El silencio se volvió insoportable. El millonario apretó los puños, jurando que descubriría al culpable, aunque tuviera que destruir a cada uno de sus enemigos. Pero la joven, con lágrimas contenidas, ya había tomado su decisión. Sacrificaría su propia felicidad por proteger al niño. Esa noche, mientras todos dormían, empezó a preparar su partida en secreto. Recogió sus cosas, guardó la flor marchita en un pequeño pañuelo y se sentó junto a la cama del niño para mirarlo dormir por última vez. Le acarició el cabello con ternura, dejando escapar un suspiro quebrado. «Perdóname, pequeño, pero es lo mejor para ti». Lo que no sabía era que el niño, aunque tenía los ojos cerrados, no dormía. Sus lágrimas mojaban la almohada mientras escuchaba sus palabras. Cuando ella salió del cuarto en silencio, él se levantó decidido a hacer algo que cambiaría el destino de todos. Antes de que amaneciera, el niño desapareció de la mansión. Había dejado una nota escrita con torpes letras. «Si ella se va, yo también me voy. No quiero vivir aquí sin ella». El grito desesperado de una niñera resonó en los pasillos poco antes del amanecer. «El niño no está en su cama. Se ha ido». La mansión entera se revolucionó en segundos. Guardias, empleados y criadas corrían de un lado a otro, buscando en cada rincón. El millonario, con el rostro descompuesto por la angustia, irrumpió en la habitación de su hijo y encontró sobre la almohada la pequeña nota escrita con letras torpes. «Si ella se va, yo también me voy. No quiero vivir aquí sin ella». El corazón del hombre se detuvo. Sus manos temblaban al sostener aquel papel, como si el mundo entero se derrumbara en ese instante. «Dios mío», susurró con la voz rota. «¿Qué he hecho?». La joven,
que estaba a punto de marcharse con sus pertenencias, fue arrastrada al cuarto por dos guardias. Sus ojos se llenaron de terror al escuchar la noticia. «No», gritó. Él salió por mi culpa. El millonario la miró con una mezcla de desesperación y reproche. ¿Lo sabías? ¿Sabías que planeaba esto? No, respondió ella, con lágrimas cayendo por su rostro. Pero me escuchó decir que me iría. Y ahora se ha marchado solo. Los dos se miraron con un silencio brutal, entendiendo que la vida del niño estaba en peligro. No solo porque era pequeño y vulnerable, sino porque la amenaza de la carta aún pendía sobre ellos. Si alguien estaba dispuesto a atacar los establos para intimidar, ¿qué no haría contra un niño indefenso? De inmediato comenzaron la búsqueda. El millonario ordenó que cerraran las puertas de la mansión y que desplegaran a los guardias por los alrededores. Sin embargo, el niño había sido astuto. Había salido por un pasadizo escondido que solo él conocía, un túnel secreto que alguna vez le había mostrado su madre antes de morir, como si fuese un juego. Ese recuerdo lo guiaba ahora, impulsado por la desesperación de no perder a la única persona que le había devuelto la sonrisa, la mujer que todos despreciaban. La joven se culpaba a cada paso. Mientras corría por los jardines, gritaba el nombre del niño, su voz desgarrada atravesando la madrugada. «Vuelve. Por favor, vuelve». El millonario la seguía de cerca, con la rabia consumiéndolo por dentro. Cada segundo que pasaba era un filo que lo desgarraba. Pero en medio de esa angustia comprendió algo. Ella sentía por su hijo un amor genuino, tan real que era capaz de romperla en pedazos. Aquello que la había buscado con tanto empeño, estaba justo delante de él, aunque aún no se atreviera a admitirlo. Después de una hora interminable, uno de los guardias encontró huellas pequeñas en la tierra húmeda que llevaban hacia el bosque cercano. Los tres corrieron siguiendo el rastro. La joven iba delante, movida por la desesperación, con el cabello suelto golpeándole el rostro y las lágrimas mezclándose con el sudor. En medio de los árboles, por fin lo encontraron. El niño estaba sentado en el suelo, abrazando la flor marchita que ella le había guardado. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, y al verlos, se levantó tambaleando. «Pensé que te habías ido sin despedirte», gritó corriendo hacia ella. La mujer lo levantó en brazos y lo estrechó contra su pecho, llorando con él. «Nunca te dejaría, ¿me oyes? Nunca». El millonario se acercó, con el corazón destrozado y aliviado al mismo tiempo. Pero justo cuando parecía que todo terminaba, un ruido entre los arbustos lo hizo girar. Sombras se movían entre los árboles. 3 hombres encapuchados aparecieron, armados con palos y cuchillos. «Así que aquí está el pequeño heredero», dijo uno con voz grave y burlona. «¿Nos vas a acompañar?» El millonario se interpuso de inmediato, poniéndose delante de su hijo y de la mujer. «Ni un paso más», rugió, con una furia que heló el aire. Los encapuchados se miraron entre ellos, y uno sonrió con crueldad. «¿De verdad crees que puedes detenernos?» El mensaje estaba claro. Ella debe irse, o el niño pagará el precio. El terror se apoderó del bosque. La joven abrazaba al niño con todas sus fuerzas, mientras el millonario avanzaba con los puños cerrados, dispuesto a todo. No era un hombre cualquiera. Detrás del disfraz estaba alguien con poder, con recursos, con la fuerza de un padre que no iba a permitir que tocasen a su hijo. Los encapuchados atacaron. El bosque se convirtió en un campo de lucha, gritos, golpes y caos. Y en medio del peligro, una verdad comenzó a salir a la luz. Esos hombres no eran simples ladrones. Eran enviados por alguien de la propia mansión, alguien que conocía cada movimiento del millonario. El bosque entero retumbaba con los ruidos de la confrontación. Los encapuchados se lanzaron con violencia, y el millonario, aunque no estaba armado, respondió con la furia de un padre que lucha por su hijo. Bloqueó un golpe con el antebrazo, recibió un corte superficial en la piel, pero devolvió el impacto con un puñetazo que derribó a uno de los hombres al suelo. El niño gritaba, aferrado al cuello de la joven, y ella, aunque aterrada, no retrocedió. Sus piernas temblaban, pero sus ojos ardían con la misma valentía que había mantenido durante toda su vida de sufrimiento. Uno de los encapuchados intentó arrancar al niño de sus brazos. La joven, con la fuerza que da la desesperación, clavó sus uñas en el rostro del atacante y lo golpeó con una piedra que había en el suelo. El hombre cayó hacia atrás, maldiciendo. El millonario, al verla luchar, sintió un estremecimiento. Aquella mujer no era solo bondadosa, era capaz de arriesgar la vida por alguien que ni siquiera era suyo.
Los otros dos atacantes retrocedieron unos pasos, jadeando, y uno de ellos escupió con rabia. No vale la pena seguir. Ya entendieron el mensaje. Ella se va, o la próxima vez el niño no tendrá tanta suerte. Dicho esto, se perdieron entre la espesura, dejando tras de sí la amenaza flotando en el aire. El silencio volvió al bosque, interrumpido solo por los sollozos del niño y el latido frenético de los tres sobrevivientes. El millonario cayó de rodillas, con el brazo sangrando, respirando con dificultad. La joven se arrodilló a su lado, colocando al niño entre ambos. Con manos temblorosas, arrancó un trozo de su falda y lo usó para detener la sangre de la herida. «Tienes que cuidarte», dijo, con voz quebrada. «No puedes proteger a tu hijo si no te proteges a ti mismo». Él la miró, con el rostro endurecido por el dolor, pero sus ojos brillaban con algo más profundo. «Hoy me demostraste que eres mucho más de lo que imaginaba. No solo eres bondadosa, eres fuerte, valiente, y capaz de enfrentarte a cualquiera por él». Ella bajó la mirada, sin saber qué responder. Sentía un torbellino dentro de sí. El miedo, la rabia por las amenazas, la ternura por el niño y una desconfianza dolorosa hacia aquel hombre que, pese a haberla engañado, había luchado hasta sangrar por su hijo. Regresaron a la mansión exhaustos, con el niño dormido en los brazos de la mujer. Los empleados los observaron en silencio cuando entraron. Algunos murmuraban al ver al patrón herido y a la limpiadora con la ropa rota y manchada de sangre. El millonario los ignoró a todos, concentrado solo en llevar a su hijo a salvo a la cama. Esa noche, la tensión se volvió insoportable. El millonario reunió a los pocos hombres de confianza que le quedaban y les mostró la carta de amenaza. «Alguien aquí dentro quiere destruirnos», dijo con voz dura. «No descansaremos hasta descubrir quién es». Pero en su interior, la sospecha ya crecía. No era difícil adivinar que detrás de todo estaba alguien con acceso, con odio, alguien que había visto cómo la joven conquistaba el cariño del niño. Y ese alguien estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Mientras tanto, en el cuarto pequeño, la joven velaba el sueño del niño. Le acariciaba la frente, susurrándole que todo estaría bien, aunque dentro de sí misma no estaba segura. Tenía miedo. Sabía que su presencia era el detonante de aquella guerra oculta. Parte de ella pensaba en huir para salvarlos, pero otra parte, la más fuerte, no podía abandonarlo. El millonario la encontró allí, con la vela iluminando suavemente su rostro. Se quedó observándola largo rato, hasta que ella levantó la vista. «Dime la verdad», dijo ella, con los ojos fijos en los suyos. «¿Vale la pena que me quede? Si por mí tu hijo está en peligro, tal vez lo mejor sea que me vaya». Él se acercó lentamente, con la determinación marcada en cada palabra. «Vale la pena, porque no eres el problema, eres la respuesta. Lo que está destruyendo esta casa no es tu presencia, es el odio y la envidia de los demás». La joven bajó la mirada, sintiendo que esas palabras chocaban contra el muro de su desconfianza, pero también sembraban una semilla en lo más profundo de su corazón. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo momento, una sombra los observaba desde la puerta entreabierta. Un par de ojos llenos de odio presenciaban la escena, y una sonrisa siniestra se dibujaba en la oscuridad. Alguien ya había decidido que, si no podía expulsarla, la destruiría desde adentro. La tensión en la mansión alcanzó su punto máximo al día siguiente. El ambiente estaba cargado, como si cada pared supiera que algo estaba por estallar. Los empleados se movían con nerviosismo. Algunos cuchicheaban con disimulo, otros evitaban cruzar miradas. La joven limpiadora lo presentía. Había una tormenta a punto de caer sobre ella. Al mediodía, mientras servían la comida en el gran salón, la trampa final se reveló. Una de las empleadas, aquella que había comenzado los rumores desde el principio, se levantó con voz teatral y gritó: «Señor, esa mujer no merece estar aquí. No solo intentó robar, ahora pretende reemplazar a la difunta señora en el corazón de su hijo». El silencio fue inmediato. Todos giraron la cabeza hacia la joven, que sostenía una bandeja con manos temblorosas. El niño, al escuchar las palabras, corrió hacia ella y se aferró a su cintura. «Ella no me reemplaza nada. Ella me quiere», gritó con lágrimas en los ojos. La acusación continuó como un veneno. «Seguro ella misma planeó el incendio para ganarse tu confianza, señor. Es una manipuladora, una trepadora, una pobrezuela que quiere convertirse en señora». Las risas crueles de algunos empleados acompañaron la humillación.
La joven sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Cerró los ojos, respiró hondo y se preparó para la condena final. Pero antes de que pudiera decir algo, el millonario se levantó de su asiento con una autoridad que hizo callar a todos. Su voz resonó como un trueno. ¡Basta! El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a respirar. El hombre avanzó hasta colocarse frente a la joven. La miró con una mezcla de orgullo y ternura, y luego se giró hacia el resto. Ustedes no entienden nada. Yo mismo me disfracé para ver quién de ustedes tenía un corazón limpio. Ella fue la única que lo demostró. Luchó por mi hijo, arriesgó su vida contra quienes quisieron dañarlo, soportó humillaciones que ninguno de ustedes resistiría. Y aún así, sigue aquí, cuidándolo. Los murmullos crecieron, pero esta vez no eran de burla, sino de asombro. La empleada que había lanzado la acusación intentó hablar, pero la calló con una mirada. Tú, y todos los que se prestaron a estas intrigas, saldrán de esta casa hoy mismo. No toleraré más veneno en mi hogar. El niño, sollozando, abrazó a la joven con todas sus fuerzas. ¿Ves? Yo sabía que eras buena. La mujer, con lágrimas rodando por su rostro, intentó hablar. Pero, yo no pertenezco a este mundo. No soy más que una limpiadora. El millonario tomó sus manos, las mismas que habían estado heridas y cansadas de tanto trabajar, y las sostuvo con firmeza. No eres solo eso. Eres la mujer que devolvió la sonrisa a mi hijo, la que me mostró que aún existe bondad en medio de la falsedad. No necesito una reina adornada de joyas, necesito a alguien real. Y esa eres tú. El salón entero guardó silencio. Los ojos de todos estaban fijos en ellos. La joven, entre lágrimas, bajó la cabeza, y en un susurro que parecía un grito del alma, dijo: No sé si puedo ser lo que esperas, pero sé que no puedo abandonar a tu hijo. El millonario sonrió por primera vez en mucho tiempo. Se inclinó y abrazó a ambos. Padre, hijo y mujer unidos en un solo lazo. La humillación se transformó en redención, la injusticia en justicia. Y cuando todos pensaban que era el final, la verdadera lección quedó marcada. El dinero puede comprarlo casi todo, pero el amor verdadero, la bondad sincera y el valor de un corazón humilde, jamás. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, porque aquí siempre compartimos relatos que tocan el corazón y nos recuerdan que nunca estamos solos en nuestras luchas. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Me encantará leerte y saber hasta dónde llegan estas historias.